Bueno, entonces reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de métodos numéricos, ingeniería de sistemas 6. Eh, en, la anterior, en el anterior encuentro explicamos a grosso modo el módulo de las asignaturas, se explicaron algunas cositas y pues ahorita vamos a explicar el plan de aula. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo hagan no solamente con esta asignatura, sino con todas. ¿Sí? Que ustedes para la primera semana ya tengan idea qué es lo que les van a explicar, de qué es lo que se trata. Y sobre todo aquellas asignaturas que uno les ve que son transversales al currículo. ¿Qué significa eso? Pues que no son parte de la formación integral del ingeniero en sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, que constitución política, que ecología, que bueno, todas estas cosas, sí, inglés y demás. Es bueno que ustedes se empapen y que ustedes vean estos documentos. Entonces, estos documentos ustedes los van a encontrar, vuelvo y les repito, en la plataforma de Moodle. Bueno, entonces, estamos acá en el plan de aula, ¿sí? Nombre de la asignatura, semestre, aplicar métodos tal, competencias genéricas, competencias específicas. El plan de aula tiene las fechas de encuentro, entonces, por ejemplo, hoy, 10 de agosto, ¿cierto? Nos dicen presentación de la asignatura y condiciones de trabajo, evaluación diagnóstica y generalidades sobre los métodos numéricos. Entonces, los métodos numéricos son tal cosa, documento, módulo de la asignatura y lecturas complementarias. En este caso, las lecturas complementarias, pues es la que estamos haciendo, la del plan de aula. Ahorita el currículo, ¿cierto? Y la explicación, digamos, del primer tema que vamos a ver. Metodología de la enseñanza, aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿qué consiste ese aprendizaje? Pues que yo les estoy facultando unos procesos para que ustedes aprendan lo que les estoy transmitiendo, ¿sí? Esos conocimientos que les estoy transmitiendo. Debate de socialización, esto lo vamos a hacer ahorita en la prueba diagnóstica del docente, el horario de 6:30 a 10:15, fecha 10 de agosto. Bueno, los horarios, pues nosotros lo que yo les decía, los venimos cuadrando, digamos, de una manera de que no nos quede tan extenso, porque es que lo ideal acá es que se vean todos los temas, ¿sí? Pero que nosotros manejemos los ritmos de la clase, porque es que, como les dije al principio, dictar una clase de 6:30 a 10:15 de chorro, pues se cansan ustedes, me canso yo, y no se logra que lo que uno quiere, que es el aprendizaje, ¿sí? O sea, la mayoría en una clase así resultan mirando la novela, resultan, bueno, lo digo por molestar, no se me van a incomodar, pero resultan haciendo otras cosas, ¿sí? Porque pues a mí me han pasado, yo he participado en algunos seminarios, en algunas cosas que, uff, bastante ladrilludos. Entonces la idea no es esa, la idea es que lo que nosotros vayamos viendo, todos prestando atención y por favor participando. Bueno, aquí método de aproximación y redondeo, raíces de una función, raíz de una función lineal, cuadrática, semilla, método de Newton, retroalimentación de métodos numéricos de ecuaciones no lineales. Entonces, esa retroalimentación pues yo la programo porque en este caso ya se habrá hecho el parcial de semilla, método de Newton, método de la secante y método de la regla falsa. ¿Listos? Interpolación y regresión numérica, cálculo con métodos numéricos y ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí vamos a tocar pues algún ejercicio, unos dos problemitas de ecuaciones diferenciales y cómo se resuelve con un método numérico. Ese es el plan de aula, muchachos. Entonces, muy bien, esas son las fechas, los temas y cómo vamos a trabajar. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no No, les... no, señor. Bueno, listo. Voy ahora a compartirles el currículo. Entonces, bueno, listos. Entonces, bajemos acá el currículo para que ustedes pues vean la diferencia aquí con el currículo. Entonces, acá, acá se me perdió, ingeniería de sistemas,
Listo, acá. Entonces, esto es el currículo. Miren la diferencia con el módulo. Aquí es como esquemas, ¿sí? Asignatura, facultad, programa, área, nivel de formación, ¿sí? Problema o necesidad de formación, objeto de estudio, competencias. El módulo también tiene las competencias, el módulo también tiene los objetivos, tiene todo esto, pero si ustedes se dan cuenta, el currículo solamente tiene 15 páginas, mientras el módulo tiene como 100 o más. Entonces, estos son los objetivos específicos. Aplicar los métodos de manera eficiente en la solución de problemas que involucran modelos matemáticos, procurando que la solución obtenida mediante la aplicación de los diferentes algoritmos sea óptima, precisa y exacta. Bueno, entonces vamos a ver aquí al primero que me aparece acá. A ver, me aparece Wilson Correal. Wilson Correal, ¿me escucha? Sí, señor. Wilson, por favor, explíqueme ese objetivo general. ¿Usted qué entiende por eso? Mm, Pues en sí, tal como dice el profe, aplicar en sí bueno, lo que estamos aprendiendo para solucionar el problema o la incógnita ahí de una manera rápida y sin inconvenientes, ¿no? Bueno, ahí yo no veo nada de rapidez, pero sí veo algo de óptimo, preciso y exacto, ¿no? Bueno, listo. Bueno, sí, depende del problema porque algunos son largos, o sea, puede que sean en sí con fórmulas sencillas, pero son largos. Bueno, listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, al leerlo más despacio, aplicar los métodos de manera eficiente. O sea, que van a haber métodos. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre un método y un proceso? Cualquiera, a ver, ¿quién me saca de esa duda? Porque esta materia no se llama procesos numéricos, aunque se debería llamar procedimiento, mejor, ¿no? Procedimiento numérico, pero ¿por qué no? A ver, ¿cuál será la diferencia entre un método y un procedimiento o un proceso? Tranquilos, se pueden equivocar, no hay problema. Si quieren consultar en internet también lo pueden hacer. Métodos llevan o sea, un orden, tiene una regla de llevar un orden y proceso es como dar un resultado, se puede decir. Bueno, más o menos. Sí, es un gran aporte. eh, Sin embargo, ambos deben tener como una secuencia, ¿no? Lo que pasa es que en el método se sugiere que esa secuencia no se altere, mientras en el procedimiento sí se puede alterar esa secuencia, porque hay, por ejemplo, diferentes procedimientos para llegar a un mismo resultado. Entonces, mientras el método no siempre ocurre lo mismo. Bueno, muchachos, ¿alguien más que quiera opinar? Gracias, Sergio. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, entonces vamos a preguntar. Andrés Pancavita me apareció aquí el primero. Sí, señor. La misma pregunta. Bueno, pues yo acabo de investigar y dice que un método es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo una persona realiza un trabajo. Y la única diferencia con el procedimiento es que la, bueno, que no lo realiza una persona, sino que la realizan dos o más personas. Pues es lo único que veo diferente. Bueno, pero ¿eso será un proceso industrial o eso es un proceso en general? Mm, La página que consultó como de a qué pertenece o qué, un blog, es un blog. Ah, ya. Bueno, hay que mirar ese blog de qué, ¿no? Si es algo de ingeniería industrial, por ejemplo. Entonces, Sí, pues es un... nosotros, la idea es como aplicarlo como a los métodos numéricos. Listo, Pacavita, muchas gracias.
Bueno, muchachos, en términos generales, pues, en este caso, pues un procedimiento, digamos, a diferencia de un método, es cuando, por decir algo, yo empiezo a realizar varios procedimimientos para dar solución a un problema, porque es que miren que aquí está esa parte de solución de problemas, ¿sí? Entonces, yo empecé a usar como ese procedimiento y luego hice otro similar y luego otro similar. Cuando esos procedimientos empiezan a parecerse, ¿cierto? Empiezan a tener una misma estructura, es cuando llegamos a un método. Y eso es lo que nos aporta, entre comillas, al método científico, ¿sí? Esto se relaciona más que todo por ese lado. Entonces, un método, pues, es cuando ya esos procesos o procedimientos que se siguen ya sirven como una especie de modelo para fijar el método como tal, ¿sí? Por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, el método de Newton. Newton, él empezó a hacer muchas fórmulas para hallar la raíz de una función y utilizó varios procedimientos, utilizó la derivada, utilizó aproximación de la derivada por concepto de límite, utilizó como 4 temas de series y sucesiones para tratar de llegar a su método, ¿sí? En otras palabras, recurrió a varios procedimientos, pero cuando ya se dio cuenta que encontró la fórmula precisa, dijo, este va a ser el método y lo vamos a llamar el método Newton, ¿sí? Entonces, es esa la diferencia. De manera eficiente en la solución de problemas, como ya les dije, ¿sí? Esto es aplicado, que involucran modelos matemáticos. Entonces, a ver, preguntémosle a Fernando, ¿qué será un modelo matemático? A ver, un modelo matemático. No sé, aquí especulando es como un paso a paso para, no sé, para solucionar problemas, algo así. No, no, no precisamente porque pues es el paso a paso, más bien tiene que ver como con proceso, procedimiento, con algoritmos. Bueno, me gustó la palabra, bueno, no sé si es la propiedad de especular, porque pues realmente pues sí, ustedes están más bien es como conjeturando, ¿no? Aquí todavía pues yo estoy calificando la participación, pero si les quedó mal o les quedó bien, pues eso no lo evalúo, sino solamente les califico la participación. Eh, Modelo matemático, alguien que le quiera colaborar a Fernando. Es una descripción matemática en sí Una- de alguna cosa en general. bueno, más o menos, Sergio, se va aproximando bastante, pero denme un ejemplo de un modelo matemático, donde podrá utilizarse un modelo matemático. Aquí viene tanto de lo que muchos estudiantes llegan y dicen, y ve uno en esos memes, uy, yo para qué aprendí toda esa vaina si nunca lo utilicé, ¿sí? Yo para qué aprendí el trinomio cuadrado perfecto, yo para qué aprendí. Entonces, se relaciona con eso. Bueno, a ver, preguntémosle a alguien más. Eh, En un fenómeno natural se puede aplicar, ¿no? Correcto, muy bien. Digamos, yo me doy cuenta que tengo un platón de agua, ¿sí? Y no sufre ninguna alteración, entonces la superficie del agua se va a mantener, bueno, entre comillas, en reposo, ¿no? Porque pues Newton dijo con la relatividad que eso ya no existía, que el reposo no existía. Pero vamos a imaginar que la agüita está quieta ahí en ese plato. Resulta que yo empiezo a dejar caer una gota, ¿sí? Tin, tin, como una especie de gotera, ¿sí? Una gotica cada, digamos, cada 3 segundos. Tic, 3 segundos. Tic. Se van formando ondas en ese platón, ¿cierto? En el agua, ¿no? En el agua que está dentro del platón. Entonces, algo tan sencillo que estoy viendo que cualquiera lo puede hacer, hasta un niño, ¿sí? Se da cuenta de eso.
Pues puede llegar y decir, uy, no, eso es re sencillo, eso pues es fácil. Si pongo dos goteras, pues aparecen dos bolitas ahí. Pero explicar eso matemáticamente no es tan sencillo, ¿sí? Y esas ondas que se formaron me permiten crear un modelo matemático, ¿sí? Para explicar ese fenómeno físico. ¿Cuál fenómeno físico? Entonces ya empezamos a hablar de frecuencia, amplitud, longitud de onda, velocidad de onda. Empezamos a hablar de diferentes, por ejemplo, de los medios elásticos, inelásticos. Empezamos a hablar de los fenómenos ondulatorios como tal, ondas de presión, y empezamos a meter un poconón de fórmulas porque podemos calcular el volumen de la gota, qué pasa con esa gota, será que se desaparece, la energía que colisiona con la otra superficie, qué pasa, se transmite, se evapora, ¿sí? Porque pues uno de los principios de la energía es que se conserva. Entonces hay que demostrar qué sucede matemáticamente con ese modelo, ¿sí? Entonces, eso es un modelo matemático, muchachos. Cuando tenemos una situación, un fenómeno, por decir algo, por ejemplo, con lo que pasa con la bolsa de valores, ¿sí? Últimamente, y sobre todo ahorita los asiáticos son los que le están dando duro a eso, se están dando cuenta que el mercado bursátil está siguiendo patrones con modelos matemáticos estocásticos. O sea, ¿qué significa eso? Pues que se están repitiendo, se están repitiendo, se están repitiendo. ¿Sí? Están encontrando en mucha estadística y mucho cálculo superior en todos esos procesos de análisis financiero de ese mercado bursátil. ¿Sí? Entonces, yo puedo todos esos numeritos que están ellos recopilando, utilizar como modelos matemáticos, predecir fórmulas y a su vez esas fórmulas me van a predecir situaciones y decisiones para una empresa. ¿Sí? Bueno, ahí ya pues estamos metiéndonos más en el cuento. Procurando que la solución obtenida mediante la aplicación de los diferentes algoritmos, ¿sí? Ojo, algoritmos es como un procedimiento, sea óptima, precisa y exacta. Bueno, quiero preguntarle vamos a preguntarle, a ver, escuchemos a Daniela. Uy, Yolber está aquí esperando hace ratito. Daniela, Señor, ¿a qué se refiere eso de que sea óptimo, preciso y exacto? que sea la solución real al problema que estábamos buscando. Para ti, ¿qué es algo óptimo? Óptimo. Que es ó- Tú compraste, digamos, que sea bueno, profesor, o sea, es- que sirva, que es- sea eso, completo, te real, compraste un celular y te salió óptimo para tus necesidades. ¿Qué significará eso? que suple todas las necesidades. Que las cumple, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué será algo preciso? Que se acerque pues sí, lo más preciso al resultado. Bueno, exacto. Que se ajusta a lo que necesito, ¿no? ¿Sí? Que sea preciso, o sea, que es lo que yo estaba buscando y que haya precisión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una libra de carne, tiene que ser preciso los 500 gramos, aunque bueno, es menos de 500 gramos, pero ¿sí? Que me va a comprar una camisa, que sea preciso. En caso de un modelo matemático, pues que sea preciso significa que, ¿qué? Pues que se ajuste el planteamiento o la fórmula que yo voy a desarrollar en la situación que quiero modelar. Y exacto, ¿qué crees que sea exacto? ¿A qué se refiere eso de que sea exacto? Exacto, que sea como fiel a lo que estábamos buscando. Bueno, bien, ¿cómo a qué te refieres? Fiel, así como todas las palabras me parecen. Pues sí, que tengan como relación. Bueno, muy bien. Pero, a ver, te quiero hacer una pregunta y también se la voy a preguntar a otro compañero. Sí, ¿Las señor. matemáticas son exactas? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Sí, porque, pues, porque siempre hay que llegar a un número, bueno, a un resultado preciso, ¿no? Pues yo pongo un ejemplo, digamos una suma. El resultado, digamos, de 2 más 2 tiene que ser 4, no tiene que ser 5. Es algo que es exacto. Bueno, perfecto. Bueno, esta es tu manera de verlo. Y claro que sí, puede tomarse desde ese punto de vista. Gracias, Daniela. Vamos a preguntarle a Junior. Junior, ¿me escucha? Sí, señor. Junior, ¿qué cree usted? ¿Las matemáticas son exactas o no son exactas? Yo personalmente creo que sí, profe. ¿Por qué? Pues porque siempre se aplican, yo creo que reglas y métodos exactos para desigualdades, equivalencias, o lo que ya vaya uno a desarrollar. Bueno, Junior, muy bien. O sea, que piensa algo muy similar a lo que piensa su compañera, ¿no? Y sí, eso es lo primero que uno puede pensar. Vamos a ver si el señor Yolber está por aquí acompañándonos. Yolber, bueno, parece que no. Yolber de pronto está problemas de conectividad. Bueno, Sergio, ya para terminar ahí, ¿qué cree usted? ¿Que son exactas o no son exactas? Las matemáticas, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Siempre deben de ser exactas porque la matemática, en el caso de la ingeniería, tiene que quedar todo perfecto para la aplicación de uso diario. No tiene que haber margen de error ni nada. Ejemplo, lo de ingeniería civil. Cuando aplican las matemáticas, tienen que ser exactas al momento de construir puentes o edificios o edificaciones así. Lo mismo pasa para ingeniería de sistemas o otro tipo de ingenierías. Entonces, sí tienen que ser exactos. Bueno, muy bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, y ahora les voy a decir algo. No me lo sé textual, pero dicen que para que las cosas funcionen en el universo, debe tener un margen de error. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes frente a eso? Yo pienso que las matemáticas, al ser siempre teóricas, son exactas. Al aplicarse en la vida real, en nuestra vida cotidiana, siempre suelen llevar margen de error, pero cuando se plasman en papel, siempre son exactas. Ya, bueno, pónganle cuidado, muchachos. Eh, el error debe existir y eso lo vamos a ver en esta asignatura. Porque cuando nosotros empecemos a trabajar decimales, ¿sí? Vamos a trabajar con esta parte decimal que casi todo mundo obvia porque por el método de aproximación o redondeo le quitamos toda esa parte decimal. Por ejemplo, cuando decimos 3,3333333, solamente damos 3,3 periódico y ya. Resulta que hay un mundo muy interesante, ¿sí? Muy interesante dentro de las matemáticas en esa parte decimal. Entonces, cuando ya se habla de que debe existir un error, así sea muy pequeñito, ¿sí? Ya empieza uno a decir, oiga, ¿será que sí son exactas o no son exactas? Entonces, para no entrar en detalles epistemológicos de la ciencia o filosóficos como tal, y a manera, digamos, como de resumen, las matemáticas son exactas de acuerdo al, digamos, a la aplicación que yo les vaya a dar o a utilizar. Por decir algo, aritmética, que son solo numeritos. La aritmética tiene que ser exacta, ¿sí? Obligatoriamente. Eh, la mayor parte del álgebra también tiene que ser exacta, ¿sí? Sin embargo, van a haber variables o incógnitas que tienden a ser, digámoslo así, como lo que llamaba uno error matemático. Y en el cálculo, cuando ustedes empiezan a calcular de manera infinitesimal, empezamos a dar cuenta que hay unos vacíos y que esa palabra infinito hay que meterla, ¿sí?
en una respuesta, porque es algo indeterminado. En conclusión, muchachos, por lo general las aplicaciones de las matemáticas tienden a ser exactas. Si vamos, por ejemplo, a las ciencias contables, a las ciencias económico-administrativas y financieras, a las ciencias, digamos, que se relacionan con las ingenierías, como lo decía Sergio, ¿sí? Por ejemplo, en el diseño de una estructura, si usted se pifea, digamos, en algún cálculo, pues lógicamente se puede caer o se puede fisurar el puente, puede, bueno, lo mismo en programación, lo mismo en muchísimas otras cosas que tienen que dar el resultado o es o es. Pero dentro de la misma naturaleza de las matemáticas, no son exactas. Sin embargo, esto, para poderlo entender, pues se necesita saber muchos conceptos que de pronto, pues, ya uno los estudia, pero después de haber visto, digamos, toda la línea de cálculo, toda la línea de álgebras y todas las líneas, digamos, de topología, que es esa materia que de pronto si alguien quiere, pues, medio consultar, eso de topología es lo que empieza a crear esos vacíos, ¿cierto? De lo exacta que es lo que llamamos matemática. Bueno, muchachos, ya con estas charlitas, pues ya más o menos tenemos idea de lo que es métodos numéricos, ¿sí? Pues números, ahorita ustedes me van a decir qué es un número y todas estas cosas. Objetivos específicos, utilizar algunos métodos para la solución numérica de ecuaciones no lineales. ¿Cuáles serán las lineales? Pues las que tienen una sola variable. Las que no son lineales son las que tienen dos o más variables. Aplicar métodos para la interpolación numérica de conjuntos de datos y la regresión polinómica. Esto lo vamos a ver con la semilla y los otros métodos. Y el cálculo, que era lo que yo les decía, derivadas, integrales y solución de problemas del valor inicial. Este problema del valor inicial se refiere más que todo es a ecuaciones diferenciales. Bueno, bueno, Jenny, buenas noches. Bueno, en requisitos, entonces aquí lo que les decía, dentro de los requisitos, pues saber de ecuaciones, de álgebra lineal, competencias básicas y fundamentales, bueno, todas estas cosas, competencias informacionales, solución numérica de ecuaciones no lineales. Aquí es como un bosquejo del módulo, si ustedes se dan cuenta. Por favor, lo que estamos viendo es el currículo, ¿no? Entonces aquí lo que se quiere es como dar como un resumen de lo que realmente se va a trabajar en el módulo como tal. Bueno, listos. Vamos a, yo creo que no sé si todo el mundo ha hecho eso de explicarles el módulo y estas cosas, pero esto es muy bueno que ustedes lo hagan, vuelvo y repito, siempre antes de ver una asignatura como tal. Muchachos, van a desarrollar ahorita la prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica, ahorita se las paso al grupo. Es una prueba muy sencilla. Parece como para primaria, pero se van a dar cuenta que no lo es. Responda las siguientes preguntas. ¿Qué es un número? ¿Qué es aritmética? ¿Qué es álgebra? ¿Qué serán métodos numéricos? Lo pregunto eso de qué será, es como lo dijo su compañero, Fernando, vamos a especular un ratico, pues más que especular es como conjeturar, ¿sí? O sea, se lo valgo, especular es cuando yo como que quiero dar mi pensamiento y estamos aprendiendo y lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, eso me parece que puede, por eso les pregunto así, ¿qué será métodos numéricos? Por eso es que, muchachos, ¿qué es lo que yo quiero con esa prueba diagnóstica, por favor? No es que me consulten ahí en Wikipedia, llegaron y pum, copiaron, pegaron, en todas las preguntas y ahí se quedaron y listo, ahorita le participo al profe simplemente leyéndole. No, yo los quiero como estudiantes ya pues de sexto semestre que me argumenten, ¿sí? ¿Qué creen lo que es un número de acuerdo a lo que consultaron? ¿Qué creen que es la aritmética de acuerdo a lo que consultaron? Y así todas las 4 preguntas. Si recuerda algún método matemático para dar solución a un problema, por favor escríbalo y trate de explicar el paso a paso con descripciones matemáticas. Y 3, enuncie dudas o inquietudes del módulo y del plan de aula. ¿Sí? Entonces, como ya pues se los expliqué así, a grosso modo, ¿sí? A términos generales, pues ustedes pueden perfectamente colocar acá las inquietudes. Las respuestas se van a compartir en la tutoría mediante lluvia de ideas. ¿Listos?
Esto no tienen que entregármelo ni subírmelo todavía al WhatsApp. ¿Qué van a hacer? Lo van a desarrollar, lo vamos a compartir, lo vamos a hablar, porque pues esta será la única tutoría que tiene como teoría, ¿sí? Que es como meternos en el cuento de los métodos numéricos, porque de aquí en adelante sí viene puros procedimientos, puros ejercicios, puros problemas. Entonces, la idea es que son las 8:10, ustedes tengan por lo menos una media horita, unos 40 minutos para que tomen algo, descansen un ratico y se pongan a hacer eso. Pero entonces lo que les digo, o sea, si copian acá un concepto, por favor que traten de interpretarlo, de argumentarlo, ¿sí? Y hasta de criticarlo si ustedes mismos lo creen, ¿no? Porque ¿qué será un número? ¿Será que yo, por ejemplo, conozco el número 3? Digo, bueno, sí, el 3 es tal, pero ¿será que yo salí a desayunar con el número 3? Entonces, ¿por qué no pude hacerlo? Algo así, ¿sí? ¿Qué será la aritmética? ¿Qué será el álgebra? Estas preguntas están enfocadas, digamos, hacia lo que es un método numérico. Es importante saberlo. Estoy seguro que esto ya se les ha venido diciendo desde hace harto, pero es bueno que ustedes lo sepan, digamos, sepan desglosar qué relación tiene con los métodos numéricos. Bueno, aquí me faltó una pregunta, vamos a ver si me la deja copiar. Eh, ¿Por qué? Uy, déjeme. ¿Listos? ¿Por qué un estudiante de ingeniería de sistemas debe eh, estudiar métodos numéricos? Vamos a anexar eso. Listos. Entonces, lo que vamos a empezar con la temática es con raíces de funciones lineales. Listo, vamos aunque sea a ver ese temita hoy, porque si se pueden dar cuenta, eh, raíces de funciones. Vamos a dejarlo así. Por favor, esto es como para que ustedes sepan qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, Jenny, buenas noches. Ella escribió por el chat. Que no tiene, discúlpame, el enlace de grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a dejar aquí.